tienen mayordomo? Yo apenas puedo pedir ahí por internet algo, una pizza, ¿no? Que me la lleven ahí, Pero no es tan fácil que alguien tenga un mayordomo, ¿verdad? Así para que tú le digas, mira, puedes hacer esto, tráeme esto otro, te dejo encargar a mi casa, te dejo las llaves, administra, compra toda la comida que se necesite. Cuando llegue, quiero que me tengas listas mis sandalias a la puerta de entrada, ya me quito mis zapatos y no cualquiera tiene un mayordomo, ¿estás de acuerdo? Ok, ¿se acuerdan de este mayordomo? Los que ya estamos adentrados en edad, si eres joven y no conoces eso, no te preocupes, Pero, ¿recuerdas esta caricatura del el conde Pátula y tenía su mayordomo, ¿no? Ahí el que está ahí. A ver si recuerdas esta imagen. El príncipe del rap, Will Smith, cuando estaba bien jovencillo, ¿no? Y su mayordomo, ¿recuerdas? El mayordomo, bueno, él realmente era el mayordomo de su tío, ¿verdad? Porque su tío sí era un hombre muy rico, algo así. Entonces, ahí está el mayordomo, ¿no? También. ¿Recuerdas el mayordomo de Rico MacPato? ¿Lo recuerdas? De verdad que hay chavitos que van a decir, ¿y este cuate de dónde saca eso, no? Pero no te preocupes, yo sé que tú no lo conoces, pero no hay problema. Estamos hablando acerca de esto, ¿no? De la mayordomía, de los mayordomos. ¿Te acuerdas de ese mayordomo? El de la Nana Fine. ¿Sí? ¿Ok? ¿Saben quién es ese? El mayordomo de Batman. ¿Lo recuerdas? Ok. Este cuate mantenía en orden todo, ¿no? Lo que tenía Batman ahí en su baticueva y todo ese rollo, ¿de acuerdo? Quiero que veas esta imagen. Hoy vamos a hablar de estos dos hombres, Moisés y Jesús. El mayordomo, Moisés, y el dueño de todo, Jesús. Amén. Y esto es sumamente importante porque en los días pasados vimos cómo la persona que escribe el libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace saber que Jesús es mucho más importante que los profetas del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas? Que Jesús es mucho más importante que los ángeles. Vimos también que Jesús es mucho más importante que los sacerdotes, de acuerdo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos nos lleva a esto. Porque hay personas que se pierden y pierden el enfoque de realmente quién es Jesús. ¿De acuerdo? Los demás vienen siendo un tipo mayordomo, pero Jesús es el dueño de todo. Y ahora en la escritura que vamos a ver, nos habla acerca de que Jesús es muy superior a Moisés. ¿Qué era lo que ocurría en aquel entonces, en los tiempos de Jesús? Era que ya algunas personas habían desviado su mirada de a quién verdaderamente habría que rendirle culto y honor. Y algunos se desviaron y comenzaron a adorar a los ángeles o a tenerles un respeto mucho más allá de lo que implicaba. Entonces el autor de Hebreos nos lleva una vez más a quien debemos servir y a quien debemos poner toda nuestra atención, ¿de acuerdo? Moisés era alguien importantísimo para el pueblo de Dios en aquel entonces. Era tan importante que algunos pensaban que incluso llegaba a ser más importante que los ángeles, imagínate. Porque este hombre fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando eran esclavos. ¿Recuerdas que abrió el mar? Que venían los egipcios detrás del pueblo y lo que hace es da una señal con el bastón de mando que trae ahí y se abre el mar y pueden pasar en medio del mar. Y después cuando los egipcios van detrás de ellos, el mar los ahoga a todos. Hizo tantas cosas. Convirtió el agua del río en sangre. Las plagas, ¿recuerda las plagas? Que le salían tumores, la plaga de la rana, la plaga de las moscas, los mosquitos. Fue algo bien complicado para los egipcios. Ese era Moisés. ¿Fue un gran hombre? Sí. Pero no pasó de ser un mayordomo. Entonces, lo que vamos a ver hoy en las Escrituras es muy importante que lo podamos seguir entendiendo. Miren, vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3,
versículo 1. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Vamos a hacer un apartado. Miren a lo que nos llama la Escritura, mis hermanos. La Escritura nos llama a considerar detenidamente a Jesús, así con lupa, con un análisis profundo de lo que es la figura de Jesús. Les voy a decir algo, por eso el mundo está perdido el día de hoy. Por eso hay tantas vidas destruyéndose, porque su enfoque, el enfoque del ser humano no está en Jesús. Este es el siglo de la distracción. Si tú estás deprimido el día de hoy, puedes agarrar de inmediato el celular y ver ahí YouTube. Si estás deprimido, por olvidarte de tu depresión o de tus problemas y darte una escapada, pero sabes que después tienes que volver a la realidad, a la cruda realidad. Es el ciclo de la distracción. Tú puedes salirte a una plaza, te sientes mal, vas, te compras cosas, te compras una nieve, te sube el azúcar ahí un poco, te hace sentir mejor unos cuantos minutos. Vas, te compras un equipo para jugar ahí, videojuegos. Puedes hacer un montón de cosas, pero si tu mirada no está en Jesús, estás frito. Porque nada, ni siquiera una persona, entiéndelo bien, ni siquiera una persona, ni tu esposo, ni tu esposa, va a llenar lo que necesita ser llenado en tu corazón. Y eso solamente lo puede hacer Jesús. Por eso la Biblia nos dice, enfóquense en Jesús. Por eso la humanidad está perdida, porque su enfoque está en las carreras, está en el dinero, está en la casa, está en el carro, pero no está en Jesús. Y por eso fracasamos. Nuestro hermano Gerardo Sánchez nos va a hablar un poquito en la Santa Cena de cómo Jesús vino a darnos vida en abundancia. Y es por eso que estamos aquí hoy, para que podamos entender el papel que jugó Jesús. Moisés fue un gran hombre, es verdad. Dice la Biblia que era el hombre más humilde del mundo, imagínate. Realmente era un gran hombre. Pero es como cuando, te voy a poner este ejemplo. Si tú en la escuela de tu chavito, en la secu, así le dicen, él juega en el equipo de fútbol y es el goleador, ¿no? Entonces ahí tu chavito juega bien padre, mete 5 goles. Para ti es un héroe tu hijo, ¿verdad? Pero luego te vas a ver al Real Madrid. Y también tienes por ahí a lo mejor alguien, ¿verdad? Que es tú eres fan de Cristiano Ronaldo, todavía está ahí, ya no, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo, bueno, no sé. Pero el punto es que ambos, tu hijo, dices, wow, mi hijo es un héroe, ¿verdad? Y luego ves a Cristiano Ronaldo y dices, wow, también es un héroe. Pero juegan en distintas ligas. Aprecias a los dos, son buenos. Pero Moisés no juega en las ligas de Jesús. O sea, es otro rollo. Muy diferente. Jesús está muy por encima de Moisés, pero mucho más por encima de Moisés. Yo quiero decirte esto para que podamos entender que en Jesús encuentras tantas cosas, encuentras sabiduría para tu vida, en la tristeza, en la desesperación, en la angustia. Jesús debe ser tu Señor y tu Salvador. Vamos a seguir leyendo versículo 2. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Dice que Moisés fue fiel, al igual que ¿quién? Que Jesús fue fiel. Pero después termina el versículo diciendo, ¿fue fiel en qué? En la casa de Dios, es decir, fue un buen mayordomo. Cuidó bien al pueblo, es una realidad. O sea, hizo bien su trabajo Moisés, lo ejecutó, lo llevó a cabo. Dio la cara por el pueblo ante el faraón, ¿recuerdas? El faraón no los quería dejar, no, pues ¿cómo voy a dejar ir a mis esclavos que me hacen mis pirámides y mis figuras ahí, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo me voy a deshacer de ellos? Pues Moisés hizo ese trabajo. ¿Complicado? Sí, pero lo hizo, ¿por quién? Por el poder de Dios. Es decir, cuidó la casa de Dios, cuidó el pueblo de Dios.
Pero la gran diferencia es que Jesús construyó la casa. Dice la Biblia que somos piedras vivas en la casa de Dios. Amén. Entonces, el dueño de la casa, el que la hizo, es Jesús. Y el mayordomo, el que en su momento administró esa casa, fue Moisés. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura, versículo 3. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Si queremos tener una vida victoriosa, y saben que luego pensamos, ¿verdad? Una vida victoriosa como la imagen, ¿no? De esa, ¿has visto los comerciales de Suavitel? Que es una casa bien bonita y luego salen todos así y sale el perrito labrador. Y así, ¿no? Y un carro súper increíble ahí, bonito. Cuando escuchamos una vida victoriosa, la mente del ser humano rápido se puede ir a lo material. Está bien, qué bueno si Dios te da muchas cosas de esas, pero nosotros no venimos a eso aquí. Venimos a tener una vida victoriosa al lado de nuestro Señor Jesús, a que puedas vencer tu mal carácter, a que puedas dejar de ser un majadero, un grosero. A eso venimos aquí. A que puedas tener una relación de pareja que agrade a Dios, que sea un ejemplo para otros matrimonios, para que otros matrimonios puedan ver que con Cristo podemos hacer bien las cosas en este mundo caído. A eso venimos. Esa es nuestra vida victoriosa. Eso es lo que nosotros queremos. Amén. Y si Dios te da esa casa increíble, qué bueno. Luego me invitas a tu alberca ahí. Está bien, qué bueno que Dios te la da. Pero nuestro mayor enfoque, hermanos, es ser victoriosos en un mundo caído y lleno de sufrimiento, donde hay muchas personas sufriendo a causa del pecado. Con nuestro pecado lastimamos a otras personas. Y venimos aquí a que Dios nos ayude. Quiero que podamos analizar algunas cosas más, algunas concordancias, similitudes entre Moisés y Jesús, pero también la gran diferencia entre Moisés y Jesús. Versículo 5. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Fíjense que dice el versículo 6, me llama mucho la atención. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios mostrará después. ¿Cuáles son esas verdades? Y aquí vengo a hacer esa similitud y esa comparación. ¿Recuerdas que el faraón quiso matar, tuvo una premonición de que un bebé hebreo terminaría por ocupar su lugar? ¿Te acuerdas que tuvo miedo? Porque los hebreos se multiplicaron como conejos en Egipto, siendo esclavos, y el faraón tuvo miedo, pensó, estos van a crecer mucho más en número que nosotros y nos van a dar para abajo, como dicen los chavos, ¿no? Entonces mandó matar a todos los bebés. Pero fíjate, Dios salva a Moisés, lo ponen en una canasta, bebito, y lo rescata la hija del faraón y se lo lleva a vivir al palacio del faraón. Cuando Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, ese hombre, imagínatelo ahí de bebé en su canasta, y el río se lo lleva y llega a las manos de la hija del faraón, de quien lo quería matar. Y ella se lo lleva y lo cría hasta que es grande. ¿Recuerdas en la escritura cómo Herodes quiso matar a Jesús cuando era bebé? Dice, estamos haciendo una ilustración. Moisés era una ilustración, una pequeña ilustración de lo que Jesús iba a hacer después. Cuando se le avisa con los sabios, que comúnmente a la gente le dicen los reyes magos, que no sé por qué les dicen reyes magos, pero eso no dice la Biblia, pero dice que eran sabios, y llegan y le dicen a Herodes, venimos siguiendo a la estrella porque entendemos que aquí hay algo muy importante, que va a venir el rey, ¿verdad?, el Salvador, y tiene una premonición y dice, me va a quitar de mi trono,
y manda matar a todos los niños. Fue una masacre, una matanza de bebés. Pero Dios salva a Jesús y parten de ese lugar, ¿recuerdas? Otra cosa, una premonición o otra cosa parecida es que el pueblo fue rescatado por Moisés. Moisés salió al frente y sacó a todos los israelitas de Egipto, a los hebreos. Pero ¿sabes qué? Ese rescate fue temporal, porque sucumbieron, después se hicieron esclavos del pecado. Cuando tú y yo no estamos con Dios, nos esclaviza la pornografía. Cuando tú y yo no estamos con Jesús, nos esclaviza la inmoralidad sexual. Sí, Moisés los rescató, ya no eran esclavos, los sacó de Egipto. Pero fue una liberación temporal, porque podemos vivir nosotros en un país libre, pero siendo esclavos del pecado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jesús viene a salvar, y no solamente a un pueblo, a toda la humanidad, a todos los que nos vamos a los pies de la cruz, suplicamos perdón y que nos ayude a seguir adelante. Y esta salvación es eterna, no es temporal, según lo que dicen las Escrituras, amén. Estaremos algún día con Jesús por toda la eternidad. Moisés sale del palacio del faraón. ¿Recuerdas que lo cría? Ya es grande, y al ver que un egipcio está maltratando a un hebreo, él sintió enojo en su corazón y mató al egipcio y huyó, se fue. O sea, era un príncipe, Moisés era un príncipe, era alguien que tenía mucho poder también. Entonces mata al egipcio y huye, se va. Jesús dejó el trono en el cielo, todo lo que él tenía, por venir aquí a rescatarte a ti y a mí. Impactante, ¿no? Otra cosa, Dios, Moisés salió al monte. ¿Recuerdas esta imagen que dice la Biblia? Que salió al monte y estuvo ahí, ¿verdad? Orando a Dios 40 días, 40 noches. Pero también Moisés lo saca al desierto 40 años. ¿Recuerdas que pecaron contra Dios y estuvieron en el desierto 40 años? Jesús, antes de iniciar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches porque necesitaba fortalecerse. ¿Te das cuenta cómo la Biblia, cuando dice, en verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios? Su trabajo fue una ilustración de lo que habría de venir. Un pequeño toque ahí, de lo que Dios grandemente haría muchos años después, cuando Jesús viniera después. Otra cosa que es parecida en su momento es que Aarón, ¿te acuerdas de Aarón, que era el hermano de Moisés? Aarón era el que iba al frente de Moisés a veces, porque decía Moisés, pues yo cómo les voy a hablar a los egipcios, pues si soy tartamudo, no puedo hablar. Ándale pues, que vaya tu hermano, le abre el camino para que después él se entreviste y esté al frente del faraón, ¿de acuerdo? Y en el caso de Jesús, Juan el Bautista es el que abre el camino a Jesús. Claro que Jesús no necesitaba representantes, ¿verdad? Pero si estaba escrito en la Biblia que fuese así, es para que se manifestara y fuera claro todo lo que Dios en su momento nos tenía que hacer saber. ¿De acuerdo? Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, pero Dios también le habló a Moisés en el monte de la transfiguración. Le habló a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdas que dice? Estaba Jesús y luego estaba Eliseo y también hasta Moisés. Y que Pedro dice, pues ¿qué les parece si les hago unas chozas aquí a todos, verdad? Pedro estaba ahí impresionado. Pero ¿sabes qué? Moisés no recibió la gloria como la recibió Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando fue bautizado, dijo Dios, recuerda la escritura donde dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? En quien me complazco. Y Moisés no resucitó, se quedó en una tumba oscura en un monte. Ahí se murió, lo enterraron y ahí se quedó. Y Jesús resucitó, hermanos. Y nosotros, al tener nuestra confianza puesta en Jesús, es que podemos tener una verdadera esperanza. El enfoque del día de hoy, lo que nos dicen las Escrituras, es que no te olvides
que sí, Moisés fue alguien importante, alguien de quien podemos aprender de humildad, sí. Pero de Jesús lo tienes todo, lo encuentras todo para tu vida espiritual. Y la otra cosa muy importante es que Moisés no murió por ti en una cruz. Jesús murió por ti en una cruz. ¿Son impresionantes esos dos personajes? Sí, ¿no? O sea, vemos cómo Dios amaba también tanto a Moisés, que una vez se levantaron en contra de Moisés. ¿Te acuerdas de la rebelión de Coré? Que hizo que se rebelaran muchos contra Moisés ahí en el desierto, y dice que la tierra se abrió y se los tragó a todos, con todo y sus familias, sus hijos. Sí, imagínate el amor que tenía Dios por Moisés, no era cualquier cosa. También cuando criticaron a Moisés, María y su hermano Aarón, que le salió lepra, ¿te acuerdas? ¡Bum! O sea, era algo impresionante. Pero siguen jugando en otras ligas, Jesús y Moisés. Dice la escritura que Jesús, después de su sacrificio, subió al trono y está sentado a la derecha del Padre. A ese Jesús venimos a servir. Acompáñenme en una oración. Padre bendito, muchas gracias porque en Jesús podemos encontrar todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Tus escrituras son muy claras para todos nosotros. Aún siendo cristianos podemos estar perdidos en la tecnología, en ser exitosos en nuestras vidas, en buscar el bienestar. Y aunque sabemos que Jesús es el más importante, nuestra mirada puede estar perdida, extraviada. Podemos estar extraviados siendo cristianos. Ayúdanos a volver a nuestro enfoque, a nuestro primer amor, como dicen las escrituras, y que Jesús sea el todo en nuestras vidas. Gracias por su ejemplo, porque en él encontramos mucha dirección, mucha esperanza para todos nosotros. Bendito y alabado seas. Gracias, Padre, y es a través de Jesús que te pido esto. Amén. En este momento